Ya hablaremos a fondo dentro de unos momentos. No está. Y ustedes plantean en el discurso que las empresas transnacionales que van a venir, pues son las blancas palomas que no van a corromper nunca. Pues ¿qué no ven el asunto de Siemens de 500 millones de dólares? ¿Qué no leen el periódico de hoy? Brota en Estados Unidos tranza de Pemex y el sindicato. O sí lo ven y lo solapan teniendo diputados y senadores del propio sindicato hoy tan cuestionado. Eso es lo que queremos debatir. Eso es lo que queremos debatir. Queremos saber cuánto del pasivo laboral ustedes van a plantear que pague la gente. Díganselo de frente. No se lo pueden decir de frente que hoy legislamos tras una muralla de policías, porque ahora espanta que la gente a quien se supone que representamos les venga a decir lo que piensa de sus reformas y cómo las plantean. Hoy habrá un debate en 3 temas: pasivo laboral, corrupción y autonomía. Ojalá que hoy sí sea un debate. Ojalá que hoy confrontemos las ideas y que no planteemos una cosa nosotros y ustedes vengan a repetir el discurso. Vamos al debate con la ley en la mano, ¿sí? Concluyo con una pregunta para ustedes. ¿Qué le digo a mis hijas cuando me pregunten por qué el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la banda presidencial, con el escudo nacional, plantea en la conclusión de su reforma energética que los mexicanos somos demasiado corruptos, demasiado ineficientes, demasiado tranzas, ¿sí? ¿Qué les voy a contestar? Mi única respuesta es decirle, y con esto concluyo, señor presidente, yo no voté por Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, diputado presidente. Perdón. No estamos en momento de mociones o de preguntas a los oradores. La discusión en lo general no ha comenzado. Se lo acabo de decir también a la diputada Nelly Vargas Pérez. Son mociones para la discusión. Muchas gracias, diputado. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugido del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugido del cañón. Si tu patria sus cielos colinas, que la patria nace en ti, que el cielo guerrero destino, Tiene la palabra. Tiene ahora el uso de la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN el diputado Rubén Camarillo Ortega. Diputadas y diputados, la hora de la verdad para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad ha llegado. El tiempo de su transformación profunda es necesaria y es urgente. En el marco de la reforma constitucional en materia de energía, se estableció claramente que dejarían de ser empresas paraestatales y se convertirían en empresas productivas del Estado. Por tal motivo, este paquete de leyes que estamos discutiendo
deben de cumplir con el mandato constitucional, que es muy claro y es muy preciso. Pemex y CFE tendrán como principal objetivo la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación con un sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Asimismo, debemos asegurarnos que cuenten con autonomía presupuestal, técnica y de gestión. También que el marco legal les provea una organización y gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales. Adicionalmente, se debe establecer que las nuevas empresas productivas del Estado tengan un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos y obra pública. El mensaje constitucional es muy claro. Pemex y CFE deberán de actuar más como empresas que como entidades gubernamentales. Y esto es así porque con la apertura del sector hidrocarburos y el eléctrico, ambas empresas tienen el reto de estar preparadas para competir en igualdad de circunstancias con otras empresas privadas, de tal manera que este paquete de leyes tiene como objetivo dotarles de este nuevo esquema para que tengan la suficiente libertad y flexibilidad para ajustarse a sus propias necesidades y a las del sector. Debemos entender que para que esta transformación sea exitosa, se debe partir de un nuevo paradigma, el paradigma de la liberación de los dos gigantes que hoy están atados a un régimen de un excesivo control gubernamental que los asfixia y que ha probado ser ineficiente y, en el mejor de los casos, corrupto y corruptor. Debemos, compañeros diputados y diputadas, liberar a Pemex y a CFE del papel de la Secretaría de Hacienda, que se ha tomado como controlador de las empresas hasta el día de hoy paraestatales. Debemos liberarlas de las presiones políticas de coyuntura y permitirles que actúen en base a la dinámica del sector y que sea en todo caso sus consejos de administración quienes verdaderamente tomen las decisiones estratégicas de la empresa. Así pues, la apuesta es que las empresas productivas del Estado tengan consejos de administración profesionales, altamente especializados y conformados por consejeros independientes designados por el Senado de la República y contando con comités como el de inversiones, el de adquisiciones, el de remuneraciones y el de auditoría, todos ellos en su conjunto cuidando que la marcha de la empresa sea el correcto. El reto es grande, ya que la transformación es de hondo calado. Tanto Pemex como CFE pasarán de ser parte de la Administración Pública Federal bajo el imperio del derecho público y la ley de entidades paraestatales para pasar ahora a regirse única y exclusivamente por sus propias leyes, y será en todo caso el derecho privado supletorio para atender cualquier litigio con terceros. Este es el verdadero reto para las empresas del Estado que durante décadas sus estructuras administrativas han obedecido a una lógica diferente. Por otro lado, un tema de fondo es asegurarse que esta transformación ponga énfasis en la solución de problemas enquistados por décadas, empezando por el de la corrupción. En esta nueva arquitectura legal se pretende darle a las empresas productivas del Estado las herramientas institucionales para su combate efectivo. Por esta razón, se fortalecen los mecanismos de auditoría tanto internas como externas, dejando siempre a salvo las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, se crea la unidad de responsabilidades que será la encargada de sancionar los ilícitos que como consecuencia de las auditorías se pudieran presentar. Sin duda alguna, para reducir los espacios a la corrupción en el tema de transparencia y rendición de cuentas, es atendido con un novedoso mecanismo que obligará tanto a Pemex como a CFE a tener los mismos estándares de publicidad y revelación de información que las que tienen las principales empresas privadas del país. Otro aspecto relevante en el cambio de modelo es responder a la pregunta ¿a quién corresponde evaluar el desempeño de la empresa?, haciendo el papel de asamblea de socios en una empresa privada. El dictamen a consideración propone que sea un tercero independiente nombrado por la Cámara de los Diputados, que en el papel de comisario sea el responsable de entregar al Estado mexicano la información sobre la situación que guardan las empresas productivas del Estado. Este informe será entregado tanto a la propia Cámara de los Diputados como al titular del Ejecutivo Federal para su consideración. Finalmente, queda claro que el reto es grande. Sin embargo, no hay duda que tanto Pemex como CFE
tienen enfrente un futuro promisorio. Está en las manos de su Consejo de Administración, en su dirección general, así como en todos sus trabajadores. Hacer de las empresas productivas del Estado, empresas que sigan contribuyendo al desarrollo de nuestro país, empresas que sean modelo a seguir, en una palabra, empresas de las que todos los mexicanos nos sintamos orgullosos. Quiero terminar mi participación reiterando nuestro rechazo a esta estrategia electorera de la izquierda conservadora que acabamos de observar. Insiste en desarrollar en esta soberanía esta práctica de la descalificación. No entiendo todavía, después de tantas horas, cómo no se han cansado de la descalificación y de los insultos. Vengan aquí a la tribuna si pueden, a plantear propuestas o alternativas de solución a la problemática de Pemex y CFE. Creo que no es pedirles mucho. Sin embargo, dudo que lo puedan hacer. Su objetivo es otro. No quieren, no pueden debatir, porque de antemano saben que la razón no les asiste. Ojalá que los compañeros que seguirán en el uso de esta tribuna se pudieran concentrar en las propuestas y no en las descalificaciones. Probablemente es mucho pedirles a los que están de este lado del salón. Gracias. Gracias, diputado. No proceden. A ver, sonido en la curul del diputado. Es que no estamos en el momento de interpelaciones, diputado Jardines, lo lamento. Estamos en la fijación de posturas, ya va a iniciar en un momento la discusión en lo general. Tiene finalmente en el turno de fijación de posturas de grupos parlamentarios, tiene el uso de la tribuna el diputado Willy Ochoa para fijar la posición del grupo parlamentario del PRI. Y con esta intervención concluye también el plazo para registrar reservas. Quiero iniciar diciéndoles a los señores diputados de la izquierda que Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, respondió con patriotismo y responsabilidad a los retos que enfrentó. Por eso está hoy aquí con letras de oro en nuestros muros. Pero el México del presidente Cárdenas es diferente al de nuestros días. Este es un México moderno y competitivo, y el presidente Enrique Peña Nieto lo ha entendido con valentía. Señores diputados, no olvidemos que ni esclavitud ante la historia, ni temor ante el futuro. Con su venia, diputado presidente, el grupo parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados está a favor del dictamen que se ha puesto a consideración en esta Asamblea, porque fortalece y consolida el papel de Pemex y de la CFE, con empresas productivas del Estado en la transformación de nuestra industria energética para lograr su crecimiento, fortaleza y modernización. Se trata de cambios que preparan esas empresas para que sigan cumpliendo con su papel de agentes claves en el desarrollo nacional y puedan enfrentar con capacidades renovadas las nuevas condiciones de competencia y expansión de sus actividades. El dictamen que hoy discutimos establece un nuevo marco normativo que asegura en esas nuevas condiciones, tanto Pemex como la CFE sigan operando con eficiencia, que incrementen su productividad y que adopten prácticas que fortalezcan su transparencia y rendición de cuentas como empresas productivas de calidad internacional. Son empresas
patrimonio de todos los mexicanos, que se transforman para dar los mejores resultados, con un marco jurídico que las dota de certeza y las libera de cargas burocráticas que lastran su eficiencia y su productividad. Continuar como están, de la mano de la inercia, les resta capacidad de operación y las aleja de su objetivo fundamental de asegurar la energía suficiente, accesible y de calidad para todos los mexicanos. Por eso se tiene que transformar y no podemos seguir en este mismo paso. Si queremos lograr un crecimiento importante y sostenido en el corto y largo plazo, tenemos que dar un salto cualitativo en nuestra industria. Y Pemex y CFE tienen un papel muy importante que cumplir con la historia. Máxime cuando las condiciones mundiales han cambiado a una velocidad vertiginosa y el mundo vive una auténtica revolución energética que marcará la pauta del desarrollo futuro de las naciones. México no puede quedar marginado de ese proceso de cambio, en riesgo de perder las oportunidades de empleo y crecimiento y también de bienestar que hoy demanda nuestra población y también la izquierda. Conocemos los casos de la industria energética de Canadá, de Noruega, de Brasil y de Colombia, pero también tenemos experiencia propia y capacidad suficiente en nuestros propios recursos humanos para emprender el camino de la transformación y estar en posibilidad de competir con estos países que he mencionado, asumiendo también sus experiencias, pero sobre todo adoptándolas y adaptándolas a nuestras condiciones. El dictamen que hoy votaremos contiene medidas que sustentan el paso de estas instituciones de su situación actual como paraestatales a empresas productivas del Estado mexicano. Conservan su fin primordial, que es generar valor económico e incrementar los ingresos de la nación, pero, compañeras y compañeros, con mayor autonomía operativa y de gestión, pues no pueden seguir siendo manejadas como entidades burocráticas en un mercado energético competido que exige flexibilidad y eficiencia en las decisiones de negocio. Por ello, contarán con instancias de decisiones eficaces, pero también transparentes en su responsabilidad con la sociedad. Tendrán que competir y podrán asociarse, por los que se les debe de dotar de capacidades que le permitan tomar una oportunidad las mejores decisiones estratégicas para su desarrollo. Estas empresas renovadas podrán actuar mejor en un ambiente competitivo. El aspecto tecnológico es fundamental en materia de energía y es necesario que las empresas con las que contamos aceleren el paso de innovación y se pongan al día para poder incrementar su capacidad productiva. Por supuesto, no se trata de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad estén al margen de la transparencia y el escrutinio público, sino de darles normatividad adecuada a su condición de empresas productivas que no pueden ser normadas de la misma manera que las oficinas públicas. Por eso requieren de una ley propia y no como pasa ahora, que tienen que ajustarse a procedimientos de otras leyes cuando sus condiciones de operación y exigencias productivas son totalmente distintas. Eso no significa ofrecer patentes de corso para el manejo discrecional de recurso o el establecimiento de nichos de corrupción. Por el contrario, el antídoto más eficaz contra esas prácticas es la evaluación de resultados, la transparencia y la rendición de cuentas como parte fundamental de sus procesos de operación. Por eso, el marco jurídico que se propone para estas empresas establece un modelo novedoso de evaluación y de vigilancia que tiene como eje el escrutinio de los ciudadanos. Esa es la importancia de la transformación integral
de nuestra industria energética y de sus principales, que son Pemex y CFE. Por eso la reforma transformadora que impulsamos, les guste o no, al lado del presidente Enrique Peña Nieto. Una economía con energía suficiente para impulsar la industria y para satisfacer las necesidades de los hogares en gas, en energía eléctrica, en combustibles para el transporte particular y de carga, con suficiencia y precios accesibles. Producción de energía y crecimiento económico forman parte, compañeros, de la misma ecuación. Eso para poder combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad, para brindar mejor educación a nuestros niños y jóvenes, para que los técnicos y profesionistas que se forman en nuestras universidades y centros de educación superior tengan oportunidades de empleo mejor remunerado del que ahora carecen. Por las razones expuestas y para finalizar, el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados votará a favor del presente dictamen, con la plena convicción de que tenemos que dar el paso y no permanecer estáticos y asumir la responsabilidad que nos toca entre todos de transformar a México. Nos enorgullece, nos fortalece que un presidente emanado de nuestro partido, como lo es el presidente Enrique Peña Nieto, asuma la responsabilidad que durante mucho tiempo no se asumió para impulsar la transformación en beneficio de México y de las generaciones presentes y futuras. Y por supuesto también en beneficio de los compañeros de la izquierda y del PRD. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Con esto concluye la ronda de fijación de posturas y inicia la discusión en lo general. Y tiene el uso de la voz para hablar en contra del dictamen el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Hasta por 5 minutos. Me sorprende, no tanto, los pocos aplausos que ya en esta Cámara tiene Peña Nieto, ya está muy alicaído, como también ocurre con las encuestas. Por más que griten, está lona. Y esto tiene que ver con esta demagogia legislativa que lo único que permite ver en la realidad es el cinismo y la mentira con la que se defiende la estrategia política para robar el patrimonio y bienes del Estado mexicano. Verborrea de mejores condiciones para Pemex en el proceso de exploración y extracción de hidrocarburos, se desmiente con la lectura integral de las propuestas de reforma y de las disposiciones transitorias que determinan las condiciones y plazos para el desmantelamiento de las actuales empresas paraestatales en el sector energético. Yo solamente quiero hablar de 3 grandes mentiras que han venido aquí priistas y panistas a defender con vehemencia. Primera mentira: la ineficacia de Pemex y la CFE se debe en gran medida a la existencia de un marco jurídico que les impedía operar con eficacia y potenciar sus capacidades productivas. Falso. La ineficiencia y déficit de estas empresas se debe fundamentalmente a la corrupción, al desvío de recursos y a las malas políticas administrativas para colocarlas en estado de quiebra y justificar la supuesta necesidad de reformas al sector energético y convertir a los hidrocarburos y la energía eléctrica en botín de mercado. Tanto panistas como priistas se sirvieron y abusaron de los recursos públicos de Pemex y CFE
mantuvieron un sindicato corrupto y financiaron campañas políticas, además de asociarse y apoyar empresas que se beneficiaron con ilegales contratos multimillonarios. ¿Nombres? El senador Romero Deschamps, con su historial de escándalos de corrupción de Pemex, y las empresas Muriño salió el financiamiento para la campaña de Calderón, el favorecimiento de Iberdrola con contratos de Pemex y de la CFE lesivos totalmente al patrimonio nacional, a lo que se suma oceanografía. Historia de corrupción y desvío de recursos que se borran como causas de la quiebra de Pemex y CFE. Segunda mentira. La radical transformación de las empresas públicas las dota de una auténtica estructura empresarial y las dota de un régimen jurídico que permite la mayor autonomía posible para autoridades de negocios. Con las reformas, más bien, desmantelan a Pemex y a la CFE. Yo ayer ya lo planteé en este pleno, el caso de la CFE, con el artículo 4º transitorio de la Ley de Industria Eléctrica, donde ordenan a la Secretaría de Energía establecer los términos de la separación contable, operativa, funcional y legal de las actividades de generación, de transmisión, distribución, comercialización de la electricidad, con el objeto de establecer unidades de negocios para fomentar operación eficiente del sector, sujetas a criterios de competencia y libre concurrencia del mismo. Es mentira que la nueva empresa productiva del Estado, Pemex, podrá desempeñarse como una empresa privada con mejores condiciones para la competencia de la industria de hidrocarburos. Resulta que su participación en el mercado está condicionada por la política que implemente Peña Nieto a través de la Secretaría de Energía y de los órganos reguladores de mercado de hidrocarburos. Su capacidad de exploración y extracción de hidrocarburos está condicionada a las asignaciones que le otorgue la Secretaría de Energía una vez que haya acreditado capacidad técnica, financiera y de ejecución. ¿De qué modo lo hará si está en un proceso abierto de desmantelamiento? Por otra parte, su supuesta autonomía de gestión se limitará por las directrices que determinen sus órganos reguladores. En el caso de que actúe en asociación o alianza con terceros para la licitación de contratos para exploración y extracción, no podrá exceder del 30% de la inversión del proyecto. Tercera mentira. Dicen que los pasivos laborales de Pemex no serán cubiertos por nuevos impuestos. Eso es otra gran mentira. Con las nuevas leyes de Pemex y CFE se establece un nuevo régimen de remuneración especial fuera del establecido en el 127 constitucional para los servidores públicos de la Federación y de los artículos de la Administración Paraestatal y de cualquier otro ente público, los artículos 72, 73, 74 de la Ley de Pemex y el 74 y 75 y 76 de la CFE. De lo que resultado de los costos de la reestructuración de las paraestatales será a costa del presupuesto federal, esto es, a costa de los impuestos de las y los mexicanos que pretenden pagar estos pasivos laborales, es decir, nuevos impuestos a los mexicanos, como aquí se ha dicho, debido a que los presupuestos de estas empresas no existen fondos económicos para atenderlos, solo por solapar a la burocracia sindical y a las cúpulas directivas de las empresas. Opacidad de las leyes que se presentan en el dictamen que se discute hoy constan en la omisión del impacto presupuestal que hemos exigido desde el inicio del debate, el cual debe resultar multimillonario, ya que no solo comprende los pasivos laborales de estas empresas, sino el pasivo financiero, es decir, la deuda pública y privada de cada una de ellas y el cumplimiento de contrato de terceros que se encuentran en ejecución, demandas judiciales, culmino, presidente, por incumplimiento de contratos como el escándalo hoy del Sindicato de Petróleos que narra el periódico Reforma y daños y perjuicios por la ejecución de obras contaminantes que abundan en el país. El costo no es solo el regalo del sector energético a las empresas privadas, sino además el pago se traslada a todos los mexicanos con cargo al presupuesto federal. Esto es no tener vergüenza. El robo al país y al nuevo gravamen que se impone con los impuestos de los mexicanos y mexicanas solo puede ser aprobado
por los cínicos cómplices del traidor a la patria. Y con esto culmino, presidente, porque aquí hay que decirlo, el traidor a la patria es Enrique Peña Nieto y quienes lo apoyaron, y por eso les reitero a las cúpulas del PRD, porque en efecto algunos tal vez no lo quisieron apoyar, desde el principio se hicieron sumisos en el pacto contra México y son responsables de todo esto que está ocurriendo, por más que, como dicen hoy los medios, con la estrategia de ping-pong es un muñeco, quieran venirse a lavar la cara aquí, diciendo que ahora son opositores y que traidores a la patria. Los del PRI y los del PAN, acabo, presidente, nunca se van a poder lavar la cara, ni el cuerpo completo, ni con todo el agua de los océanos, empezando por Peña Nieto, porque son productos del fraude y de la corrupción. Yo exhorto a los del PRD que si tienen convicciones, pasen, que le digan a Núñez, al gobernador de Tabasco, a Mancera, que le digan a Aguirre que Peña Nieto es un traidor a la patria, a ver si es cierto. Con permiso y muchas gracias. Tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado José Angelino Cahamal Mena. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras legisladoras, en el proceso de transformación del sector energético del país, mediante el fortalecimiento operativo de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincide en que es fundamental un marco normativo adecuado a su nueva naturaleza para cumplir los objetivos, principalmente el de apoyar a la nación en todo el sector energético. Consideramos que con el establecimiento de los mecanismos de administración, gestión y productividad que regirán a Pemex y CFE, se generan las condiciones de administración, gestión y productividad que deberán impulsar la eficiencia de estas dos nuevas empresas productivas del Estado y así aumentar la competitividad a nivel mundial. Deberán hacerlo con sentido de equidad, responsabilidad social y con un importante compromiso ambiental, contando con la necesaria autonomía operativa, técnica y de gestión, conforme a los parámetros de las mejores prácticas internacionales. Como grupo parlamentario, damos el aval a estas nuevas leyes con sustento en un análisis ampliamente razonado, llegando a la conclusión de que se configura una operación con esquema empresarial en la que prevalece el control del Estado sobre las citadas empresas, pues en ambas leyes se establecen las garantías constitucionales, institucionales, para que se impidan y se sancionen las conductas indebidas que se lleven durante el proceso de las mismas. Consideramos acertado en ambas leyes los sistemas de vigilancia, auditoría y control, así como el tipo de información que deberán rendir a la sociedad, como su situación financiera, operacional, económica, así como sus riesgos, conforme a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores de nuestro país, por lo que estamos a favor de este dictamen. Sin embargo, es necesario comentar que consideramos central el impacto que deberán tener a nivel de desarrollo social y económico del nuevo escenario que se deriva al hacerse operativo este instrumento en materia energética. Como ustedes saben, es del conocimiento de todos, la región sur-sureste, que comprende los estados de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Campeche, mi estado de origen, aportan más del 22% del Producto Interno Bruto Nacional. Pero
De este total, los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche contribuyen con cerca del 50% del Producto Interno Regional, de lo que resulta que el Producto Interno Bruto per cápita más alto de la región es del estado de Campeche. Esto se debe precisamente a la extracción petrolera 8 veces más alta que el resto de las entidades federativas de la región. Sin embargo, es necesario aclarar que a pesar de ello prevalecen rezagos severos en las dimensiones social, educativa y de salud. Cito solamente como un ejemplo de ello que Campeche presenta hoy el 44.7% de su población en situación de pobreza, esto es según datos del Coneval. Esto es un claro contraste entre el potencial energético de la región, que es abundante, pues es ahí donde se extrae el 50.3% de los hidrocarburos del país. Yo considero, compañeras y compañeros, que todos coincidimos en que estas desigualdades no deben persistir en la distribución de la riqueza. De ahí que hoy tenemos la gran responsabilidad de discutir estas reformas. La nación lo demanda de cada uno de nosotros. Para ello, el presente dictamen que hoy estamos discutiendo incorpora políticas y medidas que permitirán que la apertura en la producción y distribución de energía dé lugar a la detonación del desarrollo nacional. Honorable Asamblea, sabemos que de todos los desafíos que actualmente enfrenta el país, uno de los más relevantes y urgentes es la generación de oportunidades a que la sociedad mexicana tiene derecho para acceder a mejores condiciones de desarrollo. Desde la plataforma de Nueva Alianza y nuestros compromisos con la ciudadanía, siempre hemos expresado que la modernización del sector energético es un tema prioritario y estratégico. Contribuiremos, por tal motivo, con nuestro voto a favor de estas nuevas leyes para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad por su carácter estratégico para la nación, en la atracción de inversiones que propicien el desarrollo económico nacional y regional, y así poder garantizar también el desarrollo sustentable de los medios con que contamos para la generación de energía renovable. Seamos congruentes con nuestro papel de legisladores, pongamos por encima de las agendas personales y de las agendas políticas el destino de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra del dictamen la diputada Claudia Bojorquez Javier. Buen día, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, pueblo de México. Sigue siendo parte del día. El PRD sí tiene propuestas. La primera propuesta, diputado Camarillo, es que dejen de robarse el dinero de los mexicanos. La segunda propuesta que tiene: no hagan pagar a los mexicanos los 2 billones de pesos que se gastaron los sinvergüenzas que han gobernado este país y que han estado como titulares en las empresas paraestatales que hoy privatizan y regalan a los particulares. En este dictamen que hoy vamos a votar, prácticamente es una renuncia a la riqueza, a la prosperidad, a la identidad, al sentido de pertenencia y del poder hacer y querer ser.
En los últimos sexenios, sobre todo el de los panistas, nos promovieron que Pemex y la CFE eran empresas de clase mundial, líderes y capaces, por lo que en forma voraz se enquistó una alta burocracia y se inundó de una corrupción masiva y lacerante, de la que hoy el diputado Camarillo dice que quiere quitar. Ayer, aquí mismo, un compañero diputado del PAN decía que a Pemex la iban a liberar de la corrupción excesiva. Pues si una corrupción que ustedes mismos se enquistaron y aún así Pemex da y sostiene la economía del país. Y la CFE corre la misma suerte. En esta ley se propone el absurdo de implementar el sistema fallido que implementó Petróleos Mexicanos por 2 décadas con la integración de subsidiarias y filiales con el propósito de fragmentarla y entregarla en partes mediante alianzas estratégicas para que los privados terminen con una gran parte de la infraestructura de la CFE. Hoy, por decreto, se realiza un despojo al pueblo de México. Pemex y CFE dejarán de ser paraestatales y pasarán a ser empresas productivas del Estado, en donde tendrán otro régimen y otro comportamiento. Las empequeñecen, la debilitan, porque es tanta su grandeza que los competidores quieren el servicio a modo, fácil y sin obstáculo. Pero lo más terrible para los mexicanos es que estas industrias dejan de ser propiedad de la nación para ser propiedad del gobierno federal, es decir, del presidente en turno. Hoy ese presidente muestra su ambición y soberbia contra lo más grande y poderoso que ha construido México a lo largo de 7 décadas, su industria energética. En la exposición de motivos se dice que el principal propósito de las nuevas leyes es la conversión de Pemex y de CFE de organismos descentralizados a empresas productivas del Estado, para que operen con mayor autonomía de gestión que les permitan competir en el mercado abierto. Para ello, no serían sujetas de las disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Se pretende darles mayor autonomía en cuanto a su organización, funcionamiento y hasta cierto punto en materia presupuestal. Sin embargo, se establecen restricciones para el uso de los recursos que generan, en especial a Pemex, debido principalmente al régimen fiscal especial que se establece en la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos. Por otra parte, la autonomía presupuestal también se limita porque ambas empresas estarán sujetas al balance financiero y el techo de gastos de personal que les establezca la Secretaría de Hacienda. El propósito de dotar a Pemex y a CFE de la autonomía de gestión que les permita competir con las empresas privadas que se incorporarán al sector no se cumple al estar sujeto a tratamientos regulatorios y fiscales distintos a los que se le aplicarán a las empresas privadas, así como a restricciones financieras heredadas, con lo que tanto Pemex como CFE estarán en franca desventaja respecto a las empresas particulares. Por otra parte, tanto Pemex como CFE entrarán en un mercado competido con enormes deudas acumuladas. Así, el pasivo laboral de Pemex al 31 de diciembre del 2013 asciende a 1.119.000 millones de pesos, derivado de un régimen de pensiones y jubilaciones, cuyos beneficios superan con mucho a los que otorga el IMSS y a los que seguramente se acogerán las empresas privadas. El correspondiente a CFE asciende a 504.000 millones de pesos. En síntesis, Pemex y CFE, como empresas productivas del Estado, iniciarán su etapa de competencia frente a empresas privadas en franca desventaja. El Ejecutivo y sus socios midieron al pueblo, midieron la división del país, las circunstancias de desconcierto y decidieron actuar en forma pareja y tajante. Las dos leyes que hoy discutimos son muy similares y solo tienen pequeñas diferencias, por lo que este posicionamiento general se aborda de manera conjunta. Las iniciativas de la Ley de Petróleos y de Comisión Federal de Electricidad contienen un conjunto de defectos e incongruencias que impedirán alcanzar el propósito de lograr la autonomía técnica y de gestión que en teoría se pretende. La enorme injerencia del Ejecutivo en las empresas se mantendría en lo que seguiría estando expuestas a los vaivenes políticos que tanto daño le han hecho a nuestro país.
Las únicas modificaciones que en realidad se introducen son la aparente liberación de la aplicación de las normas sobre adquisiciones y obras públicas que se aplican a todas las entidades del gobierno federal. Sin embargo, no se les libera totalmente, ya que se les crea un régimen especial que al final de cuentas constituye una camisa de fuerza que limita a las que no estarán sujetas las empresas privadas competidoras. La supuesta autonomía presupuestal también es relativa y ficticia. Estarán sujetas a los balances financieros y a los techos de gastos en servicios personales que se les imponga a la Secretaría de Hacienda, además de un régimen fiscal más agresivo que el que se aplicará a las empresas privadas. Lo que no se tomó en cuenta o no importó fueron los efectos negativos que el tan promocionado nuevo modelo energético tendrá en la economía nacional, en las finanzas públicas, en la seguridad energética de largo plazo y del medio ambiente. Se raya en lo inaudito al proponer un consejo de administración en cada empresa, donde la mitad son funcionarios, secretarios de estados, dependientes del Poder Ejecutivo, y la otra mitad, consejeros independientes puestos a modo. Concluyo, presidente. Pemex y CFE seguirán siendo de los mexicanos, sí, pero solo se nombra porque prácticamente las vacían y le secan las entrañas. Pemex tiene solo como objeto la explotación y la exploración de hidrocarburos. Renuncia de facto al valor agregado, a la refinación, a la petroquímica, a la distribución y transportes. Sus ductos, que son las arterias, las venas de la industria nacional energética, estarán a disposición del mejor postor mediante el famoso sistema abierto para que los privados se conecten y dispongan de ellos. Y la misma práctica se le aplica a CFE. Hoy el PRD dice no, hoy el PRD dice voto en contra. Hoy, como representante del Estado de Tabasco, digo, la patria no se vende, la patria se defiende, mexicanos. Nos vemos en la consulta popular en 2015 y la historia los juzgará y marcará por siempre por este hecho de traición vendepatrias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en pro del dictamen el diputado Arturo Escobar y Vega. Gracias, presidente. Una de las bondades que tiene tener 4 minutos y 2 dictámenes diferenciados es que permite a los diferentes grupos parlamentarios y a los diputados en lo individual poder posicionarse o poder votar en lo particular a favor de determinados temas y en contra de aquello que no les guste. Hace una semana en la Comisión de Energía me atreví a señalar que yo no entendía por qué la mayoría de la izquierda mexicana no estaba de acuerdo con esta parte del dictamen. Porque no tengo la menor duda que si hace 10, 12, 15 o 20 años hubiera llegado una iniciativa de ley donde permitía que Petróleos Mexicanos, que la Comisión Federal de Electricidad pudieran tener un consejo de administración balanceado, donde participaran 5 integrantes del gobierno y 5 integrantes independientes, hubiera sido una noticia que hubiera estremecido hasta lo más radical de la izquierda mexicana. Hoy hay minutas derivadas de una reforma constitucional que hacen que México tenga la esperanza de convertirse en el corto plazo, subrayo, en el corto plazo, en una potencia energética, en un país que genere luz eléctrica, que genere gas, que genere crudo, que pueda generar sus combustibles en vez de andarlos importando. En un país que genere y que detone empleo como nunca. En un país que crezca económicamente a niveles del 6, 7, 8% de forma consistente en los próximos 15, 20, 25 años. Entiendo que tiene una enorme rentabilidad política electoral pararse en esta tribuna y llenarnos de adjetivos a aquellos
que legítimamente ganamos este curul, construimos una mayoría y apoyamos la transformación energética de México. Porque hay que decirlo con todo su nombre. El presidente Enrique Peña Nieto tuvo la capacidad, tuvo la valentía, pero más importante que todo, tuvo el patriotismo para saber conceder, para saber ceder y para poder obtener a lo que México estaba llamado, a lo que México está haciendo hoy y que el mundo entero hizo el siglo pasado, hacer su transformación energética para poder producir crudo de petróleo, para poder venderlo, para poder ser autosuficientes en gas, petróleo y combustibles. ¿Qué nos hace tan diferentes como país para ir en contra del mundo? Quiero reconocer al Partido Acción Nacional, porque hubo otros presidentes que trataron, pero hoy el PAN ha dado también la cara. Felicito especialmente al diputado Juan Bueno y a Rubén Camarillo, que de forma patriótica han apoyado también la propuesta del presidente Peña Nieto, del PRI, del Verde y del partido Nueva Alianza. Diputado, permítame un momento, por favor. La diputada Claudia Bojorquez desea formularle una pregunta. ¿La acepta? Claro que sí. Adelante, diputada, puede formularla. Primero, para aclararle al diputado Escobar, usted llegó a la comisión no a llevar ninguna propuesta. Usted llegó a la comisión a que las cámaras pusieran atención a usted como actor de cine, que es lo que no acostumbrábamos en la comisión. Usted llegó a la comisión asumiendo una postura y una conducta de porro, provocadora para los de la izquierda, para poder perder nosotros la línea y la visión de la discusión que teníamos en la comisión. Y se le tuvo que hacer un llamado al presidente de la comisión para que pudiera meter orden al diputado Escobar y dejara de estar ahí utilizando los espacios para poder promocionar su nombre y su postura. Puede dar respuesta, diputado. No sé si hay alguna pregunta. La verdad, diputada, yo no quiero, ni hoy, ni la semana pasada es mi intención provocar a nada. A mí me emociona que México tenga la posibilidad de generar empleo, de crecer económicamente, de convertirse en un país competitivo. Si eso me genera pasión, si eso me genera enjundia, y eso a usted le lastima, le pido una disculpa, pero no era mi intención. Una de las bondades que tiene la democracia en cualquier parte del mundo es que independientemente a estar en contra o a estar en contra de forma radical a todo, las bondades también les llegarán a ustedes. Qué bien se ha de sentir hoy el gobernador Arturo Núñez al saber que con la transformación energética a Tabasco le va a ir mucho mejor, a la Ciudad de México le va a ir mucho mejor, a Morelos le va a ir mucho mejor, y a Oaxaca le va a ir mucho mejor, porque sabremos ser generosos, independientemente de todos los adjetivos que nos han llenado, porque de lo que se trata es que este país, a través del sector energético, genere empleo, produzca energía barata, produzca competencia entre las empresas y tengamos la posibilidad de estar a la altura de lo que el mundo ha estado haciendo a nivel energético. Lo hicieron los Estados Unidos, decidieron explotar sus campos de forma masiva y hoy son un país autosuficiente. México lo será. México está llamado a ser, como lo dije, una potencia energética. La transformación de estas empresas en empresas productivas del Estado mexicano es una gran noticia para México. Petróleos Diputado Mexicanos. Escobar, perdón que lo interrumpa, pero hay 3 diputados y diputadas, compañeros, que quieren formularle una pregunta. El diputado Reyes Gamis, la diputada Nelly Vargas y nuevamente la diputada Bojorquez. Y Sebastián de la Rosa también. No, es que, presidente, a mí no me gustaría, estamos hablando de romper monopolios. Yo no quiero monopolizar el debate. Yo vine a hablar a favor de lo que considero es la transformación energética de México. Si me permitiría concluir. Sí, concluya con su intervención, diputado. Y repito, no quiero generar división entre ustedes. Simplemente vengo a resaltar las bondades
de la minuta que está hoy a discusión en este pleno, que le permite a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en convertirse en empresas productivas del Estado mexicano, que estarán obligadas a ser mucho más transparentes, a que rindan mucho mejores cuentas y, por supuesto, que como cualquier documento o instrumento construido por seres humanos es perfectible. Pero estaremos saltando todos los días, presionando al Consejo de Administración para que en aquello que vanaglorie, en aquello que nos haga honrosos de nuestras empresas del Estado mexicano, puedan cumplir, entendiendo lo más relevante. Pemex y CFE serán puntales de la nueva historia energética de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Sí le pregunté y el diputado Arturo Escobar dio sus razones y no aceptó ya las preguntas después de la... Sí. No procede, diputada, porque usted está en la lista de oradores. Vamos a continuar con el debate. Sí. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Mario Carrillo Huerta. Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. En una democracia, el apoyo ciudadano a una política pública es muy amplio si se tiene una justificación sólida y convincente. Lamentablemente, las reformas que se han promovido en el régimen actual no siempre han sido así. Hoy quiero comentar que buena parte de los argumentos que intentan justificar los dictámenes y la reforma que estamos discutiendo, en el mejor de los casos, reflejan descuidos y desconocimiento, y en el peor de ellos, son simples mentiras. Para explicarme, ofreceré comentarios, reflexiones derivadas de ellos y algunas preguntas al final. La reforma parte de la premisa de que para lograr mayores niveles de producción y empleo y por tanto mayor desarrollo nacional con costos bajos y precios competitivos, el actual monopolio de Estado en los hidrocarburos y de manera semejante en la energía eléctrica debe dar paso a un esquema competitivo donde participen empresas privadas. Comentarios. Primero, el conocimiento básico de organización de mercados indica que el problema con el monopolio es que produce menos de lo que se obtendría si hubieran altos grados de competencia, y ello se traduce en menores niveles de empleo, en precios más altos y en mayores ganancias extraordinarias. Sin embargo, cuando dicho monopolio es natural y de Estado, en un país democrático con rendición de cuentas, se pueden evitar esos efectos negativos y se pueden obtener ingresos que permitan financiar un gasto en investigación que redunde en avances tecnológicos y en reducción de costos, lo cual no pueden hacer las empresas más pequeñas en esquemas de fuerte competencia. Segundo, en hidrocarburos, las empresas integrales en todo el mundo son grandes por necesidad, ya que requieren de fuertes inversiones para operar, conforman oligopolios y negocian entre ellas para compartir el mercado. Es decir, los oligopolistas no operan en un esquema de competencia y solo cuando son regulados con éxito se comportan diferente. Sin embargo, ese no ha sido el caso común en la historia económica mundial. Tercero, en condiciones de tecnologías semejantes con costos decrecientes de mediano y largo plazo, que son los casos más frecuentes en el mundo real, los costos unitarios de las empresas oligopólicas siempre son más altos que los de un monopolio. Mi cuarto comentario es que esto último, lo que acabo de decir, no es cierto en monopolios de países donde no existe la rendición de cuentas ni la responsabilidad profesional necesaria para operar una empresa con eficiencia. Reflexiones. 1. Se argumenta que Pemex, igual que la CFE, no tienen ni la tecnología ni los fondos de inversión necesarios para alcanzar mayores niveles de producción, empleo e ingresos con métodos modernos. Mi reflexión es que en ese caso la causa seguramente es una mala administración o que a la empresa no se le permite operar como tal, pero no por ser un monopolio de Estado. 2. Se afirma que con el cambio
La competencia asegurará mayor producción y precios más competitivos. Mi reflexión es que ese no será el caso en México y lo que vamos a tener es un oligopolio donde los precios se establecerán y se sostendrán en niveles que les aseguren participaciones estables de mercado a los oligopolistas, donde los aumentos de la producción y el empleo no se darán automáticamente y donde los precios no bajarán. 3. Se dice que ahora sí se tendrá un modelo económico orientado a promover un desarrollo social sustentable y equitativo. Mi reflexión es que quizás se logre eso, pero no sería a causa del nuevo esquema de mercado.